Estamos aquí en mi oficina en Santa Ana, California, Estados Unidos de Norteamérica, y hoy es 19 de septiembre del año 2015. Desafortunadamente ayer la clase no se grabó por algún inconveniente, pero estamos tratando de volverla a dar porque creemos que es muy importante. Y la clase de ayer se tituló El orden del universo, y lo pueden ver en Facebook y en la página, porque es muy importante que lo puedan leer, porque muchas de las cosas que están allí desafortunadamente no podemos decir todo en el tiempo que tenemos para dar este streaming y grabar esto. Bueno, en el pasado hablamos de Malhut Hashamain y bajo el Malhut Hashamain. En el Malhut Hashamain todo es perfecto. Está la vida, está el todo. Allí no hace falta nada. Allí no hace falta palabras, ni letras, ni aún proyección. No existe otra cosa sino un todo integrado en todo, en el orden de la perfección. Pero bajo el Malhut Hashamain están sus expresiones, sus efusiones a través de todo lo que tiene vida, y, como hemos dicho anteriormente, a través de todos los universos. Por eso, en los universos, bajo el Malhut Hashamain, hacen falta expresiones, efusiones y demás. Por eso, acá abajo se necesitan diferentes tipos de cuerpos, es decir, en el universo. Se necesitan los cuerpos sutiles, se necesitan Merkabah, se necesitan aún cuerpos de luz para proyectarse de acuerdo a la vibración y la frecuencia y cómo funcione el nivel donde hay proyecciones de la vida. Ahora, pero en este tema queremos hablarle del universo, y podemos decirle que el universo está compuesto de átomos. Inclusive alguien dijo que el universo es un átomo. Está compuesto de átomos, moléculas, partículas e infinitos elementos que se conocen y se desconocen. Por eso el universo tiene que ser propulsado y sostenido por algo. Y lo que propulsa y sostiene el universo son 4 columnas, que ya yo he hablado de esto. Es el amor, la vida, la luz y la paz. Estas son las 4 columnas que sostienen el universo y aún lo propulsan. El universo tiene que funcionar en un orden perfecto e inalterable. Tiene que ser, es como una maquinaria con diferentes elementos, así como trabaja un reloj, que una rueda, una cosa propulsa a la otra y la otra trabaja con la otra, así en un engranaje perfecto.
Así es como funciona el universo. El universo no se puede alterar. Si se desviara 1 milímetro, al llegar a las distancias, como el universo es tanta distancia, se desviaría. Si se acercara 1 pulgada a nosotros, nos quemaría. Si se alejara 1 pulgada de nosotros, nos congelaríamos. Por lo tanto, el universo tiene que funcionar en un orden perfecto. Tiene que ser un engranaje perfecto, sin más ni menos. Por eso es la razón por qué estas 4 columnas lo sostienen y lo hacen funcionar, que es el amor, la vida, la luz y la paz. Ahora, uno de los principios universales es que el universo no es lineal, no lleva un curso lineal, sino lleva un curso secular. Perdón, secular, dije, circular. Lleva un curso circular, y es lo que nosotros llamamos en hebreo Gilgul, y aquí también se conoce mucho por ciclos. Es decir, es un movimiento muy dinámico, pero siempre es circular. Por ejemplo, aún nuestra manera de medir el tiempo, la manera de medir el tiempo es circular. 1 minuto son 60 segundos, 1 hora son 60 minutos, tenemos un día de 24 horas, tenemos un mes de 30 y 31 días, tenemos un año que es la vuelta que le damos al sol. Es decir, todo se mide circularmente. Pero la luz, hay una diferencia de luz y la luz. Y esto lo queremos enseñar un poco más adelante, porque dice, y llamó a la luz día. Entonces, lo que nosotros llamamos día, más tarde se midió en minutos, en segundos, horas y días, ¿verdad? Pero de acuerdo a el mundo perfecto, día es luz. Y la palabra luz significa Shabbat. La palabra Shabbat quiere decir Shalom, quiere decir paz, de tal manera que el Shalom, el Shabbat, es una visitación de la luz a nosotros. Fíjese bien, no tiene nada que ver con ritos y ceremonia. Cuando nosotros vamos a ver en la Torah que se habla mucho del Shabbat, pero cuando se celebró el primer Shabbat fue el Shabbat universal, y todavía no había cómo se medían las vidas por medio de meses, años y demás. Se medía por efusiones de luz. Entonces, antes,
cuando se celebró el Shabbat no existía el tiempo. El Shabbat no tiene nada que ver con el tiempo. Sin embargo, la religión nos ha dicho que el Shabbat tiene que ver con el tiempo y que tiene que ser el séptimo día de la semana. Ok. Tenemos que entender que cuando él dice que él, fíjese bien, él dice allí que él descansó, que él shabbató, si podemos decirle, él descansó. Él en sí no descansó, porque en ese tiempo él miró, examinó de todo lo que había salido o todo lo que había aflorado en el universo a través de la luz. Y fueron 7 efusiones de luz, de acuerdo al libro de Bereshit, lo que trajeron este sistema que nosotros estamos viviendo ahora. Por eso cuando usted ve, cuando usted va a una congregación, hay una forma de cosas como hacen el Shabbat que yo no lo entiendo. Se tienen que poner el talit en la cabeza, se tienen que cubrir la cabeza, tienen que hacer rezos, diferentes rezos. Ya eso está preprogramado, los rezos para hacer el Shabbat. Fíjese bien. Luego hay que encender las luces de esta manera y de la otra. Y estamos como adorando un pedazo de metal con 7 velas o 7 luces, que hay que hacerla de esta manera o de la otra. Unos dicen que la mujer es la que tiene que encender las velas, otros dicen que es el hombre, otros enseñan cómo celebrar el Shabbat, otros enseñan que hay que tomar pan y vino en el Shabbat. Bueno, es una serie de ritos que pues esa es la razón por qué no hay un sentido, por qué no hay una bendición en las Kehilá. ¿Por qué las Kehilá viven? ¿Por qué las Kehilá viven como viven? Porque todos son rituales y hay poca vivencia, mejor dicho, y poca luz, muchos ritos. ¿Y cuál es la razón por qué todo esto sucede? Porque ha habido un desenlace religioso en la historia nuestra. Por ejemplo, la mayoría vino de la Iglesia Católica, ¿verdad? Entonces se hicieron evangélicos. Entonces, antes allá se le llamaba sacerdote o cura, acá se le llama pastor. Antes se decía Dios, ahora se dice Elohim. Antes se decía Jehová, ahora se dice Yahweh. Bueno, fue un cambio de personaje y un cambio de vocabulario, lo cual está bien, pero no es un asunto de vocabulario, porque las palabras no hacen efectos, porque arriba en el Malhut Hashemayim no existen palabras, existe un vivir eterno desde siempre
y por siempre. Bueno, luego conocimos la palabra, los mesiánicos se conocieron más palabras todavía, como por ejemplo, ahora no se le llama pastor, ahora se le llama rabino. Bueno, y aún cambió más el vocabulario, ya no se llama la Biblia, ya se le llama Torah. Ahora no se llama el Nuevo Testamento, ahora se llama Brit Hadash. Dije que el pueblo cristiano ha cambiado el nombre porque ya muchísimas iglesias cristianas tienen el nombre también, usan el talit, usan el shofar y usan hasta la menorá también. Pero los mesiánicos han ido más allá y entonces antes se le llamó cura, luego se pasó a pastor y luego ahora se pasó a rabino. Un rabino se dejan una barba larga que le llega hasta el pecho, se dejan los peyot, los bucles estos que se bajan aquí, usan una kipá, usan el talicatán, observan o tratan de observar los 613 mandamientos, estudian la Torá, hacen todas las parashá y creen que con esto se solucionan todas las cosas. En el Shabbat hacen los mismos cantos, hay un libro de rezos, de que alguien pensó que nosotros éramos ignorantes, que no sabíamos hablar con Yahweh, y entonces nos dictaron cómo hablar con Yahweh y nos dieron un libro de rezos, y ese libro de rezos se conoce como el Sidur. Ese Sidur es la manera donde nosotros podemos hacer el Shabbat, cómo podemos hacer la fiesta. Hay varios libros que se llaman la Haggadah, tenemos la Mishnah, tenemos la Midrash, tenemos tantos otros libros. Inclusive aquí en mi oficina, aquí arriba le estoy señalando, tengo 2 libros, primero y segundo, cómo vivir como judío. Entonces, nosotros vemos que todas estas cosas, estos cambios se han quedado en ritos, vestimentas, ceremonias, pero no un vivir. No un vivir. El vivir es muy diferente, mi querido hermano. El vivir sale de la luz interior, sale de una proyección de aquel que vive dentro de nosotros y se proyecta con amor, con vida, con luz y con paz. Ok, entonces vemos que el Shabbat se ha vuelto rito, y últimamente vamos a poner este escrito lo vamos a subir en esta semana quizás, o la otra, que el Shabbat no tiene que ver con tiempo, tiene que ver con luz y tiene que ver con vivencia. Por ejemplo, ya le vuelvo a repetir que el Shabbat se implementó antes que existiese el tiempo, así que no tiene nada que ver con el tiempo. Además, si tuviera que ver con el tiempo, si en Australia el Shabbat es un día después que el Shabbat aquí, en Israel es una hora diferente aquí, en España es otra hora diferente, en Argentina es otra hora diferente. Entonces, ¿cómo vamos a hacer un ejad?
¿cómo vamos a unirnos en una celebración de Shabbat? La única manera que nos podemos unir es a través de la luz. Y la luz no tiene que ver con tiempo. Y eso es lo que se llama el día. Por eso dice, este es el día que Él se ha expresado para que nos alegremos en Él. Así dice la Brit Hadasha. Ok, entonces queremos decirle que el Shabbat no tiene que ver con día ni con hora, tiene que ver con luz. Hace quizás 2 meses, a mí me invitó un amigo que lo conozco hace como, lo conozco hace como 25 años o 20 años hace que lo conozco. Pero hacía un tiempo que no nos veíamos, entonces nos invitó a su casa. Y me sorprendió mucho porque en la casa de este amigo había una mesa larguísima, una mesa inmensa que casi no se oía es decir, la conversación de un lado a otro apenas se oye, hablando un poquito exagerado. Pero bueno, es una mesa inmensa. Y allí estaba reunido toda su familia. Estaba reunido su esposa, sus hijos, sus nueras, sus yernos, sus nietos. Estaban allí reunidos, así como sus hermanos y algunos familiares muy cercanos. Él, como el patriarca de la casa, estaba impartiéndole enseñanzas de la Torá, y los demás compartían entre sí, se hacía pregunta, comieron juntos. Fíjese que no vi la menorá allí, no se prendió la menorá, no era inclusive el día marcado para el Shabbat, pero yo vi la menorá porque vi la luz, vi una familia y vi la luz. Y el Shabbat tiene que ver con familia y tiene que ver con luz y tiene que ver con revelación. Ahora, yo no le estoy diciendo que yo estoy en contra del Shabbat y que estoy en contra de todo lo que se hace. No, lo que estoy en contra es que se han ido por los ritos y por la ceremonia y han perdido la realidad del Shabbat. ¿Ok? Pero fíjese, lo que más me impresionó es que esa familia, él empezó lavando platos en un restaurante. Este señor, cuando vino de México, él es mexicano, y vino acá y empezó lavando platos. Tenía una vida muy desordenada, él y toda su familia. Sin embargo, conocieron la luz. La luz los transformó. La luz los unió. Esa vida que es la que une a la familia, esa vida que expresa el amor, los unió. Hoy tienen negocios millonarios, ellos, y lo dirigen sus hijos, sus hermanos, toda su familia unida dirigen esos negocios. Tienen restaurante, tienen ranchos, siembran, exportan, muchísimos negocios. Entonces,
yo pude ver una cosa. Ahí pude ver la expresión de la menorá y la expresión de la prosperidad. ¿De dónde sale la prosperidad? Cuando los seres humanos entienden que son luz, que dentro de ellos hay amor, hay vida y hay paz. Entonces se unen como una familia y comparten entre todos. Y yo estoy seguro que también comparten con sus empleados. Y sus empleados han llegado a ser parte de la familia. Y así la familia de los empleados va a llegar a ser parte de la familia y la familia de los empleados. Y si nosotros seguimos todo este ejemplo, todo el mundo va a ser una familia y todo el mundo va a compartir. Eso es Torah, eso es Shabbat y eso es luz. Si las ceremonias que tú haces no conduce a la luz, al amor, a la unidad, a la construcción de las familias, es pura ceremonia. Porque usted puede ir a la misa, ir y escuchar un sermón del sacerdote y ya se va, ya cumplió. Y lo demás es a luchar, a criticar y demás. Usted va a la iglesia, va a la escuela dominical, usted va a los estudios y escucha al pastor, lleva a su niño, le dan una clasecita, pinta un pedazo de papel y ya se va de la casa a la casa y a luchar con los problemas. O si hay problemas en las iglesias, si hay divisiones en la iglesia, si hay críticas, si hay hasta persecuciones. Porque le voy a decir, hay muchos cristianos que son crueles porque usan a Yahweh o a Dios como muleta para darle en la cabeza a los hermanos. Usted va a la iglesia mesiánica o judía, como usted le llama, hermano, allí nada más porque usted se vista de esta manera o de la otra, porque usted tenga esta apariencia, ya usted ya cumplió y cuando llega a la casa sigue siendo lo mismo, sigue abusando a su esposa, sigue ignorando a sus hijos, sigue rapiñando como pobre. No porque ser pobre es malo, pero es que ser pobre es una consecuencia de algo, de algo que no está bien en nosotros, que no funciona en nosotros. Y no estoy hablando de este sistema de prosperidad. Esos son más pobres todavía, porque el sistema de la prosperidad es una élite de líderes que viven como millonarios y los miembros están pobres. Los miembros van a un hotelito cualquiera y ellos van a un hotel de un suite que le cuesta $10,000, $20,000. Los miembros viajan en un avión y ellos viajan en su avión privado. Eso no es prosperidad, eso es estafa, mi querido hermano. Discúlpeme, no quiero incomodar a nadie, pero yo soy un mensajero de luz, un mensajero de amor. Y yo amo al pueblo, yo amo a todos ustedes, los amo. Amo a los pastores, amo a los sacerdotes, amo a los rabinos, amo a los mesiánicos, amo a todas las congregaciones. Pero no estoy de acuerdo con muchos de los procedimientos y la manera que se actúa. ¿Por qué? Porque cuando usted mira en la Torá la palabra Kehilá, quiere decir Toledot, familia o Tisbajá, quiere decir
las familias del universo. Y la familia del universo no es para que uno viva bien y otros vivan mal y unos vivan de los otros. Es porque todos somos iguales y todos tenemos que ser lo mismo. Por eso, se habla mucho del castigo, ¿verdad? Del castigo. Y nosotros no creemos que Él castiga. Eso no es así. Yo no creo que Él te va a castigar, sino es cuando se rompe el orden del universo. El universo tiene un orden, o tiene muchos órdenes, mejor dicho. Está el orden del Kadán, está el orden de la vida, está el orden de Melquisedec, está el orden de cómo funciona la naturaleza. Es decir, hay muchos órdenes que no se pueden violar. Por ejemplo, cuando hablamos del orden de la vida tiene un orden que trabaja por sí mismo. Usted no tiene que decirle a la vida cómo ella va a funcionar, porque ella tiene integrado los ingredientes, los procedimientos y la manera como vivir y expresarse. Ese es el orden de la vida. Cuando hablamos el orden de Melquisedec, es el orden de servicio. Y el orden de servicio es múltiple. El orden de Melquisedec es un orden universal, mi querido hermano. Es un orden de servicio, que unos sirven como maestros, otros sirven como cuidadores, otros sirven como dadores, otros sirven como repartidores. Es un orden de servir al pueblo. Ok, entonces tenemos el orden del universo. El orden del universo no lo puedes alterar, porque es un engranaje que funciona por sí mismo. Y si tú rompes cualquiera de todos esos órdenes, no es que vas a ser castigado, es que vas a sufrir las consecuencias, porque ese orden trabaja de dos maneras y es como una espada de dos filos. Por ejemplo, para nosotros poder estar en la Tierra y no salir disparado volando al universo, la razón de que podemos mantener los pies en la Tierra es porque existe el orden de la gravedad. Gracias a la gravedad nosotros podemos caminar en la Tierra porque la Tierra nos ala hacia ella. Pero si usted se sube a un edificio, a un precipicio, a una montaña y se lanza, la gravedad lo va a atraer con fuerza hacia la tierra. Usted se va a partir todos los huesos, usted se va a hacer añicos, se va a matar. Entonces, ¿quiere decir que el edificio es malo o el precipicio es malo? ¿O que usted violó la ley de la gravedad? Es decir, usted tiene que entender que hay una ley de la gravedad que es para su beneficio, no para que abuse de ella. Ok, usted tiene, por ejemplo, el orden de sobrevivencia. Si usted va por una calle y quiere atravesar esa calle y hay autos que van a grandes velocidades, y usted dice, bueno, que paren porque yo tengo el derecho, yo soy libre y la calle es de todo el mundo, y se lanza a la calle, ¿qué es lo que va a pasar? Usted rompió el orden de sobrevivencia. Usted no puede romper el orden de la sobrevivencia. Usted tiene que cuidarse, mi querido hermano. Usted no puede, usted es libre para hacer lo que usted quiera, ¿verdad?
Pero usted tiene que entender que el universo es un engranaje y que cada uno de nosotros tiene una responsabilidad. Aló, tiene una responsabilidad. ¿Y qué ha pasado con este mundo? Mire, se ha roto el orden de la alimentación, han cambiado la naturaleza, han roto el orden de que tiene que trabajar la flora y la fauna. Hemos alterado las semillas, hemos contaminado el agua, hemos contaminado la tierra. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias? Hemos, como dice la Torá, que la tierra se ha enfermado porque se rompió el pacto sempiterno. Ahora, mi querido hermano, ¿por qué hay tantas enfermedades? Porque se ha violado el orden del universo, el orden alimenticio, se han alterado las cosas. ¿Por qué? Por la ambición del dinero y nos estamos matando unos a otros. Se ha violado el orden del amor y se ha violado el orden del compañerismo. ¿Qué es lo que ha hecho que se haya violado el orden del compañerismo? Esto es responsable la religión. Cada uno cree que porque tiene una religión, tiene la verdad y esa es la manera de vivir y la defiende, hasta el extremo que hemos llegado, que se están matando unos a otros. Los musulmanes están matando a los cristianos, los musulmanes están viniendo a hacer sabotajes y hacer desastres. Los cristianos han matado a los musulmanes. Los judíos están en contra de los palestinos en contra de los judíos. ¿Qué es lo que ha pasado? Que se ha violado la ley del universo. El universo te cobra. No tiene nada que ver con Dios, entre comillas, o Yahweh. Tiene que ver contigo que has violado el orden. Ninguna religión debe dividir la hermandad que hay entre nosotros. Nosotros debemos cuidar nuestra hermandad. Debemos cuidarnos unos a otros, porque estamos en una efusión de vida en un mundo tan maravilloso. Sin embargo, la religión ha hecho que nos odiemos y que nos matemos. Y esto no está bien. Ninguna religión hasta ahora ha trabajado, ni la religión católica. Veamos la historia de la religión católica y verá cuántas muertes, cuánta persecución y torturas hay detrás de esa historia, cuántos abusos de niños, cuántos abusos de poder y cuánta corrupción está detrás de su historia. Vamos hacia los judíos y abramos la misma palabra, abramos la palabra, lo que se llama la Torá y la Tanakh de los judíos, y ustedes van a ver a un Dios que demanda sangre, que demanda vísceras, que demanda sacrificio, que no le tolera nada a nadie, que un día se enoja y elimina a todos de la tierra. Un día los quiere bendecir. Otro día estaba mirando que nada más porque el pueblo le pidió carne, le envió codornices. Y esto lo estoy estudiando mucho,
¿Por qué cuando comieron las codornices se murieron? ¿Qué tenían esas codornices? ¿Estaban envenenadas? Yo no sé, pero sé que cuando ellos comieron esas codornices murieron. Entonces, ¿qué pasó? Ese es un Dios tirano. El Dios judío no puede ser el del amor, de la vida, de la luz y la paz. Ese tiene que ser otro que dice que es Dios, pero no es. Y ese Dios lo vemos en toda la historia. Lo vemos en la historia de México, entre los indígenas, entre los mayas, entre los incas. Un Dios que exige sangre y sacrificio. Lo vemos en Mesopotamia, lo vemos en todos los pueblos, no solamente de Israel, sino en todos los pueblos, en los pueblos sumerios, lo vemos en los egipcios, lo vemos en los hindúes, a través a los mahometanos, a través de toda la historia. Es un Dios que exige sangre, sacrificio y obediencia, si no les ofrece un castigo eterno o la muerte. Es eso, ese Dios, esa creencia en ese Dios ha traído horribles consecuencias a la tierra. ¿Por qué? Porque han violado las leyes de la vida por entrar a una religión. Han dejado las leyes del amor por entrar a una religión, por aceptar conceptos muy lejos de estar en las enseñanzas de los grandes maestros, como lo fue Yeshua HaMashiach, y como lo podemos ver en otros que aún seguimos enseñando al pueblo y diciéndole: es menester que volvamos a nosotros mismos y encontremos en nosotros la luz. Esta mañana alguien me escribió y me dijo: maestro, entré dentro de mí y no encontré nada. Estaba vacío. ¿Cómo es que llegamos adentro de nosotros mismos? Dice: no los puedes ver, mi hijo, con tus ojos. Eso no se ve con tus ojos. Y cuando llegaste al vacío, pensabas que eso era un vacío, pero dentro de ese vacío está lo real y lo verdadero. Porque estás acostumbrado a ver todo lo material, todo lo que te han enseñado, y por eso tienes que cambiar y quitarte todas esas cáscaras y esos clipos religiosos, todos esos conceptos religiosos. Ahora, antes de terminar, yo quería decirle cómo nosotros vamos a poder reparar los errores que nosotros tenemos. Y el maestro magistralmente nos enseñó cómo. Y tienes que poner mucha atención porque está en la parábola del mayordomo infiel. Dice que el mayordomo infiel cometió muchos errores robándole a su empleador. Cuando se dio cuenta que su empleador ya sabía, entonces hizo lo que su empleador nunca hizo, y fue repartir los bienes a los deudores. Entonces el empleador lo alabó y dijo: este es sagaz, porque hizo las cosas
que yo nunca hice, y lo alabó. Entonces, es cuestión, allí hay una lección escondida muy fuerte. Es cuestión de que para nosotros ser alabados por el universo es empezar haciendo lo que debíamos hacer, y es compartir. Compartir, hermano. No es que unos tengan todo y los demás estén muriendo de hambre. Tenemos que empezar a compartir como familia y seremos alabados por el universo. Mi querido hermano, es imposible que vamos a poder a empezar a compartir con todo el mundo. Es imposible, porque no se puede. Pero si cada uno empieza por una pequeña acción, cada uno empieza por una pequeña acción, entonces usted va a poder mirar la diferencia que esto hace en los demás. No tienes que hacer mucho. Con algo pequeño, empieza a ver cómo puedes mostrar el amor, cómo puedes mostrar tu comportamiento. Por ejemplo, hoy tenemos enfermedades terribles que no conocíamos. Hemos conocido la ébola, hemos conocido la SIDA, el cáncer. Ahora, ayer yo vi algo tan desagradable que partió mi corazón, y es algo que pasó en la República Dominicana. Ese video lo pusieron en la República Dominicana, y es de una nueva enfermedad que por haber tenido sexo promiscuo del pene humano del hombre le salen gusanos, pero esa enfermedad no se siente hasta que empiezan a salir gusanos, pero una cantidad de gusanos extraordinaria. Entonces yo miré aquello y me horroricé. ¿Cómo es posible que el hombre haya llegado a ese extremo? Hermano, ¿sabe por qué ha llegado a ese extremo? Porque ha violado la ley de la vida. Y dicen, Dios lo castigó. No, señor. Él no tiene nada que ver con eso. Es la ley del universo. Es la ley natural. El hombre ha querido romper todas las leyes. Ha querido romper las leyes humanas. Porque dice él que es libre y puede hacer lo que le da la gana. Bueno, se ha experimentado con todo. Cuando yo llegué a California en el 64, vivía en Alhambra, y recuerdo que salíamos por la noche, se podía ir solo, podíamos ir al Sereno, un lugar muy hermoso. Usted va al Sereno hoy y sale sin carro, sin zapatos y probablemente en ropa interior. ¿Ok? ¿Por qué? ¿Qué es lo que ha pasado? Que la gente se ha hecho fieras, que la gente no se puede dominar. Es una obsesión sexual, una obsesión por la drogadicción. Y yo recuerdo que yo tenía una congregación en Alhambra. Yo estaba en Washington, y él se me apareció y me envió a California. Y comencé una congregación con un pastor que se llamó Evelio Jardines. Y yo le
trabajaba muy fuerte y salíamos a visitar en las noches y levantamos una congregación en Alhambra. Y yo recuerdo que en una de las enseñanzas que yo di, y dije, la marihuana se va a vender. Yo veo que la marihuana se va a vender en Estados Unidos. Y ya verán que van a vender el cigarrillo con filtro y sin filtro. Y ya llegó esa fecha, hermano. Ya los vi. ¡Wow! Y me acordé de aquello que yo enseñé. Porque el hombre, en su voracidad, rompe todas las leyes del universo, aunque se está suicidando a sí mismo, porque hay un apetito y un desenfreno que no lo puede detener. Hermano, estamos viviendo en bajada. Este mundo está yendo hacia abajo, no hacia arriba. Y cuando un tráiler, un gran semi de eso, un camión de grandes cargas, va hacia abajo y se le van los frenos, ¿cómo? ¿Y quién lo va a detener? Todo lo que está delante de él se lo lleva y espera la muerte. Entonces, este mundo va en picada y es el momento que tenemos que hacer un alto o por lo menos abandonar el vehículo que nos lleva a la muerte. Fíjese, el pasaje del llamado buen samaritano dice que un hombre descendía de Jerusalén a Jericó. Iba descendiendo. Cuando descendió, cayó en manos de ladrones. Lo robaron, lo despojaron y lo dejaron medio muerto. ¿Cuál fue la solución? Que vino aquel buen samaritano, lo recogió y lo curó y lo llevó. O muchos todavía tienen la capacidad de vivir en ese mundo y de poder ayudar a otros. Otros ya no se pueden ayudar por sí mismos porque han roto las leyes del universo. Yo no estoy tratando de destruir ninguna congregación, no estoy tratando de hablar que usted deje su congregación, no señor. Yo no tengo congregación, ni quiero que nadie me siga. Yo lo que quiero que donde usted esté, empiece a vivir en amor, la vida, la luz y la paz. Yo soy esa voz que le está hablando. Yo no estoy buscando su dinero, mi querido hermano, ni estoy buscando que me siga, ni aun que me crea, sino que entienda que el universo es un engranaje que no se puede violar. Por ejemplo, si usted ve un molino y usted mete la mano en el molino, se la va a cortar. Y no le eche la culpa al molino, eche la culpa a su imprudencia que metió la mano. Si usted va en el freeway, en la supercarretera, ¿verdad?, a una velocidad de exceso, usted va a tener un accidente. Tarde o temprano va a tener un accidente. Si usted bebe desmedidamente y maneja embriagado, usted va a tener problemas. Seguro. Todos los problemas. Dice, no es que Dios lo castigó. No, señor. Es que usted rompió las leyes del universo. Y acá abajo tenemos, fíjese bien, acá abajo tenemos que vivir por esos principios. Y esos principios no se pueden violar. Es un orden. Usted no puede violar el orden de la hembra y el varón. Usted no puede violar. Usted no puede violar el hombre. Porque ya el hombre se ha desenfrenado, porque ya algunos
El otro día alguien se quiso casar con un perro, el otro se quiso casar con una iguana, el otro se quiso casar con una bestia, el otro se quiso... Es decir, el hombre ya, ¿hasta dónde va a llegar su apetito voraz por las cosas? Y no es el hombre Dios quien lo va a castigar, es que rompió el orden universal y él mismo se ha matado. Ahora yo estaba mirando Europa, las cosas que están pasando en Europa, el panorama que se pinta para este mundo es fatal. Es de tener miedo, es de tener horror. Pero yo no tengo miedo. ¿Sabe por qué? Porque en poco tiempo nosotros podemos cambiar esto. Sí, las iglesias, fíjese bien, las iglesias, los sacerdotes, los pastores, las sinagogas, los rabinos, los líderes, se volvieran al orden de la vida, esto cambiaría en poco tiempo. Pero ¿qué? Han roto el orden de los valores por el dinero, y el dinero no tiene valor. Es hora que recapacitemos. Esto va hacia atrás. Esto va a un desenfreno que va a haber un desastre si no recapacitamos y volvamos a respetar el orden del universo. Es mi deseo que cada uno de ustedes sea iluminado por la luz del bendito sea. Shalom.